¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Lorena Pino y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo videoblog en donde les voy a continuar compartiendo cómo es que yo encontré sentido a mi vida. Eh, Les platiqué en el blog anterior que yo empecé a hacer una búsqueda de lo que después entendí que era mi parte espiritual como persona. Esto fue a raíz de no haberme sentido, ¿cómo decirles? Eh, Parte del grupo familiar en donde yo había nacido de entrada. Y posteriormente me di cuenta que también tenía que ver con otros grupos en donde yo me desarrollaba, como la escuela, agrupaciones en donde estuve buscando bienestar, como nunca fue muy permanentemente o por muy largo tiempo, pero en grupos donde nos reunían a niños, como el catecismo, ¿no? Cuando vas a hacer la primera comunión, para aquellos que son católicos, nacimos y fuimos bautizados en una fe católica, aunque no la desarrollé, eso también les comenté en el blog anterior. Entonces yo fui buscándole sentido a mi vida porque como yo vivía mis circunstancias, no me sentía cómoda. Había muchas cosas que me hacían pensar que yo tenía que buscar, que había algo más allá para mí, para que yo me sintiera bien. Y sí, no estaba yo equivocada, sí tenía yo razón en querer hacer una búsqueda más amplia para poder encontrar mi lugar en el mundo. Entonces, pues bueno, ¿qué ocurría? Que yo tomé conciencia de que la vida que yo llevaba con mi familia no era para mí eh, satisfactoria, que como niña de esa edad pues estuve sujeta a muchas limitaciones. Algunas eran por los cuidados que nos daban nuestros padres o nuestros hermanos en este caso, como en el mío, pero también tenía que ver con unos temores que en vez de hacerme una persona como más segura en mí misma, me limitaron mucho de avanzar. Y eso se vio reflejado a lo largo de mi vida hasta que llegué a la edad adulta y se volvió un problema para mí. Entonces por eso es que yo había estado buscando esa ayuda, pero no había buscado en el lugar adecuado, o tal vez, que creo ahora que es eso, no había llegado mi momento para llegar al lugar y la gente adecuadas. Entonces, pues bueno, en esta búsqueda de ayuda me di cuenta que tenía que aceptarme a mí misma con mis características, tanto físicas como mi manera de pensar, eh, mis opiniones, mis deseos, las cosas que yo deseaba hacer, eh, validar que ellas eran importantes porque venían de mí, porque eran algo que definía en ese momento de vida quién era yo o hacia dónde quería yo dirigirme. También me fui dando cuenta, y personas muy queridas por mí que me hicieron ver este aspecto, de que pues hay muchas cosas que uno desea hacer, pero algunas son viables, es decir, son realizables porque se tienen los recursos en ese momento o se puede buscar generarlos para poder realizar algunos pues deseos, sueños, ¿no? Eh, y bueno, empecé ahí a ver que sí, había de repente cosas que podía yo realizar, pero que había que desarrollar ciertas cualidades para poder hacerlo. Y bueno, en ese tiempo no tenía yo sobre todo mucha perseverancia. Es algo que, pues bueno, de más pequeña sí la tuve por las cosas que me interesaba hacer, pero ya cuando esta idea entraba en la conversación familiar, pues ahí ya detonaba inconformidades entre los miembros de mi familia, porque generalmente las cosas que yo deseaba hacer, ellos no estaban de acuerdo. Sin embargo, hubo un momento en mi vida que mis hermanos y hermanas pues le dijeron a mi mamá, déjala que pruebe porque probablemente sí sea por ahí, ¿no? Lo que ella quiere hacer. Costó mucho trabajo, pero me gané ese derecho de irme a estudiar lo que yo quería. No era la primera opción, ¿no? Lo que yo fui a estudiar es una carrera maravillosa, como les comenté, que es la antropología, pero mi primera opción era la danza. Y yo me expresaba a través de la danza, era una manera así como de realización personal y no se me permitió, entonces opté por una opción que curiosamente también me llevó a la danza en algún momento y me ayudó muchísimo en una etapa de mi vida. Eh, por otra parte, también empecé a contrastar o a comparar las intenciones de las personas que estaban cerca de mí.
A esa edad, 22 años, 20 años, no todos los jóvenes de esa edad tienen en claro quiénes son personas buenas en su vida y quiénes no. Al menos esa fue mi experiencia y sí me tomó un tiempo entender y sobre todo ver que tenía que ver con la cuestión del amor propio, ¿no? Ese amor propio que, bueno, se veía así como que en la atmósfera de mi núcleo familiar, pero que no terminaba de aterrizar eh, en muchos de nosotros, ¿no? Los miembros de la familia. Entonces, eso fue algo muy importante que no desarrollé en el momento en el que debió de haber sido desarrollado, que fue la niñez, la adolescencia. Lo fui aprendiendo ya en la adultez. También tuve que ver cuáles eran mis valores, qué cosas eran importantes para mí. La amistad con respeto o una amistad en donde no era yo respetada. O sea, era la amistad en medio, pero había con respeto y no respeto. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De las situaciones que yo tuve que ir contrastando, comparando para poder ver en dónde estaba yo parada en torno a los ambientes donde yo me relacionaba, ¿no? Eh, Valores que yo fui detectando importantes para mí eran el ser confiable, el ser puntual, responsable, de entrada todo hacia mí primero, ¿no? Confiable conmigo misma, responsable conmigo misma, consciente, eh, constante también y bueno, otros más que fui descubriendo, ¿no? Con el irme conociendo. Entonces, esto me llevó también a ver que si yo quería tener una vida adecuada a lo que yo quería vivir, pues obviamente que sí iba a haber un esfuerzo, pero también me tenía yo que hacer acompañar de las guías adecuadas para poderlo hacer, dado que en mi familia sí había unas guías, pero a veces esas guías no estaban claras, entonces eso me generaba mucha confusión a mí. Y bueno, ahí entran en auxilio personas que a lo mejor no son parte de la familia, pero al final se vuelven esa familia que uno no tiene como familia biológica, pero que uno elige, ¿sí? Algunos amigos, algunos profesores, algunos mentores, profesores en otras áreas, no sé, gente que nos estima, ¿no? Eso ocurrió en mi caso. Entonces, todo ello, fíjense que me fue preparando para empezar a calendarizar actividades. Esta amiga tan querida que a la fecha sigue conmigo en contacto, que lleva más tiempo de vida en este planeta que yo, más experiencia también, me dijo, mira, para darle vida a tu vida hay que darle contenido. Entonces me sugirió hacer un calendario de actividades diarias de 1 hora de duración cada uno. Entonces uno se dedicaban al cuidado de mi persona, por ejemplo, ir a caminar, las cosas que a mí me gustaban, que digamos yo ya tenía como parte de mí, pero que no les daba yo un orden, que no había tal vez constancia. Entonces caminar se volvió de lo primero que hice en tempranas horas de la mañana. A mí que me gusta despertarme temprano. Sin embargo, a lo mejor algunos de ustedes puedan querer hacerlo en otro momento del día y es muy, es valioso también el momento que ustedes lo quieran hacer. Ese es el momento de ustedes. También eh, el cuidado personal, el desarrollar metas. Al principio, como tenía yo mucho miedo, hagan de cuenta que yo dejé de lado todo lo que yo había aprendido en ese momento, después lo retomé, me refiero a mi formación profesional, después lo volví a incorporar a mi vida, fui profesora hasta antes de la pandemia en una escuela de enseñanza abierta, me gustó mucho la experiencia ahí, pero todo tiene un inicio y un final, entonces creo que el ciclo ahí terminó, pero estuve muy contenta de todo lo que aprendí, de las personas que conocí, de los estudiantes que también enriquecieron mucho mi paso por esta escuela. Eh, pero parecía que la vida me decía, tú tienes que seguir avanzando hacia otras cosas. Y entonces, en ese tiempo, bueno, mucho antes de que yo entrara a trabajar a esta escuela, estuve en otras escuelas trabajando también, trabajé hasta con niños en un jardín, experiencia hermosísima también con ellos. Eh, Me di cuenta que una parte importantísima para que yo pudiera vivir de manera equilibrada era dar de mí a los demás, pero de una manera como un servicio. Eh, Esta práctica la tienen muchas iglesias. Les digo nuevamente, yo no soy religiosa, pero soy espiritual y me di cuenta que hacer este tipo de actividades, por ejemplo, un servicio es como acompañar a alguien que está vulnerable, por ejemplo, algún miembro de la familia
que esté enferma o que esté enfermo, algún niño, ¿verdad? El hijo de alguna prima, de alguna sobrina, de alguna tía, estar con él un rato mientras sus papás hacen alguna actividad o acompañar personas que están vulnerables por alguna razón, ¿no? Yo empecé mucho a hacer esta actividad, obviamente fui acompañada, fui guiada, no lo hice sola, no se me ocurrió nada más y lo hice, no. Fue un aprendizaje muy bonito que al día de hoy lo sigo haciendo y me encanta porque me da mucha estabilidad y me permite expresar de mí a través de mi experiencia como lo que estoy haciendo ahorita, poderles compartir a otros cómo yo aprendí. Quiero decirles también que esta experiencia de dar de mí a los demás eh, pasó antes por un proceso. No podía yo dar servicio a personas, y servicio me refiero a estos acompañamientos de los que les hablo, escuchar a alguien que tiene alguna situación, no involucrarme en su situación porque entonces ya no la podría yo ayudar, pero sí compartirle de mi experiencia si yo viví algo parecido, ¿no? Entonces, para yo llegar a este momento sí tuve que conocerme primero y posteriormente fui integrando poco a poco otros elementos que le daban vida a mi vida, que la iluminaban, no que la apagaban. Me alejé de algunas personas decidieron alejarse de mí y está bien, no, no tienen todos que estar conmigo ni yo estar en la vida de todos, lo entendí, pero siempre teniendo en mente que esa espiritualidad que yo fui reconociendo en mí que la podía desarrollar, podía también estar al servicio de otras personas, sobre todo para que yo me sintiera plena y contenta, darle y hallarle ese sentido a mi vida cada día, el saber que estoy aquí por algo más grande que es el poder compartir con los demás, porque yo realmente, ¿dónde encuentro felicidad real? Cuando yo ayudo a otros, cuando yo doy de mí, cuando les comparto, a mí me gusta mucho que la gente que va a mi casa, les invito a comer algo, lo que sea que yo tenga, les invito, a veces es un café, a veces es algo más todavía elaborado. Eh, Ayer, por ejemplo, en mi casa se fue la luz, de hecho este es el segundo video que grabo del mismo tema del videoblog 3 porque se fue la luz y en vez de enojarme me reí, ¿no? Dije, bueno, también estas cosas se enfrenta a uno, ¿no? Y fue muy padre vivir esa experiencia de no tener luz porque nos reencontramos nuevamente. Estuvo aquí de visita un sobrino mío que quiero mucho, Dani. Saludos, gracias por ayudarme siempre. Estuvo aquí mi hijo y se pusieron a jugar y se reían y luego vino una amiga también, pues, estuvimos así trabajando en unas cosas de un servicio justamente que hacemos las dos y fue muy bonito pasar ese momento, ¿no? Eh, entonces, la verdad, yo he encontrado alegría en el poder apoyar a otros, con lo que mi experiencia les pueda aportar. Y bueno, ya en toda esta suma de cosas que fui viviendo me llevaron pues a un desarrollo de mi espiritualidad, que es algo que yo practico, chicos, chicas, día con día. No es algo que yo haga un día y lo dejo de hacer 3 semanas, porque entonces pierdo vitalidad y tal vez me podría yo volver una persona nuevamente como, pues, con inquietud, con incertidumbre. Es decir, yo encontré en ese tipo de actividad una alegría tremenda, ¿no? Eh, Esta es una de las razones importantes por las cuales estoy aquí con este videoblog. Y bueno, decirles también que si este video les gustó el contenido, si se sienten identificados con ello, pueden ponerme algún comentario en la sección de comentarios del video. Les dejo también mi dirección de correo electrónico por si quieren saber cómo es que yo les puedo apoyar también con el trabajo de luz que hago, que es básicamente el apoyo angelical, del cual espero ya poder hablar en el siguiente videoblog y poder explicarles lo bonito que ha sido y cómo han ellos transformado mi vida de una manera positiva, aun cuando no soy religiosa, pero sí siendo una persona espiritual. Entonces, les agradezco mucho que me hayan acompañado, les dejo un cariñoso abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.